Hola amigos, en el capítulo de hoy haremos un prop de lo más cookie para todos los amantes del terror. ¡Adelante vídeo! Lo indispensable para hacer algo terrorífico es una calavera, y aprovechando que es Halloween, encontraréis los bazares repletos. Y ya que estoy en el bazar, un adaptador de váter para niños también puede ser útil y una ensaladera me irá perfecta. Lo primero es recortar una fuyola a la medida del adaptador de retrete, para poder fijarlo todo. Para cortarlo uso una sierra de calar convencional. Tengo que cortar el cráneo para poder ajustarlo convenientemente. Hago la marca mínima que debo recortar con un rotulador permanente y luego lo corto con un serrucho. Ahora con pegamento epóxico y unas pinzas fijo la tapa del retrete a la madera. Montaquit o cualquier otro tipo de pegamento espeso y unos tacos de madera me servirán para atornillar la ensaladera a la base anterior. Hay que atornillarlo todo bien, para que el conjunto quede muy firme. Vamos añadiendo regruesos hasta encontrar la inclinación adecuada de la ensaladera. La ensaladera debe quedar a 90 grados con respecto a la base del retrete. Ahora le doy lija al plástico para que tenga poro y agarre mejor la espuma de poliuretano que le añadiremos a continuación. La espuma de poliuretano es un producto que se utiliza para rellenar, ya que tiene la capacidad de expandirse una vez salida del bote. Aplico la espuma en diferentes direcciones para que una vez seca dé la sensación de piedra natural. Una vez seca, despego y coloco la pieza para poder espumar la otra parte. Relleno la calavera y el hueco en el que va instalada. Le he hecho unos agujeros en los ojos, ya que si no los tuviera, al expandirse la espuma nos movería la calavera de su posición original. Voy arrancando la espuma de los ojos una vez seca para facilitar que siga saliendo. Espero un par de horas y ¡voilá! Arrancamos el sobrante y la cosa ya va tomando forma. Corto el pegote de la parte trasera. Ahora hago unos taladros para poder collar la pila en su lugar de destino. También tallo con una lima de raspa la forma de la piedra sobre la espuma de poliuretano. Le añado el cemento cola para darle resistencia a todo el conjunto y para poder modelar mejor la forma de la piedra. Este tipo de producto es muy resistente, pero muy lento en el secado. Al estar teñido, no debemos temer a los desconchones. ...24 horas de secado y ya podemos pintar con una imprimación, por ejemplo, Vallejo acrílica. Para aumentar la dureza decidí darle una capa con resina de poliéster. La resina de poliuretano es un producto que al catalizar se vuelve extremadamente duro. Primero añado el tinte y agito con fuerza. Luego añado el catalizador y vuelvo a agitar. El catalizador es lo que hará que la resina vulcanice y coja su máxima dureza. A partir de este momento debemos trabajar con cierta premura, ya que la resina empieza a catalizar a partir del momento en que hemos mezclado todos sus componentes. Lo aplico por toda la superficie con un pincel al que no le tenga mucho cariño. Aplico una capa bien generosa y cuando está todavía fresca espolvoreo polvo de cemento para dar una textura más natural. La resina y el polvo de cemento nos ayudarán a tener un acabado más matizado y a que la pintura agarre mejor después. Ahora tenemos que dejar secar la resina un mínimo de 24 horas. Eso depende mucho del tipo de resina que utilicemos. En este caso era bastante lenta. Una vez seca ya puedo empezar a pintar.
Para que tenga una mayor dureza, lo que haré es hacerlo con imprimaciones de Vallejo. Mezclando negro y blanco obtendré un gris oscuro. Luego le doy luces con blanco de forma perpendicular para aumentar la sensación de dramatismo. Ahora añado más sombras en negro. Un tono acrílico ocre nos dará la base para la calavera. Mezclamos este ocre con un poco de blanco y realizamos un pincel seco. Hacemos lo mismo en la parte rocosa, variando los tonos, en ocres, terrosos e incluso verdosos. Hacemos una última subida de luz en la calavera y acabamos en blanco. Pasadas un par de horas hago unas aguadas con acrílico negro. Para ello lo que hago es diluir pintura negra al 80 o al 90% en agua. Primero mojo la superficie con un pulverizador. Luego añado la pintura dejando que escurra en las zonas hendidas. En la calavera, unas aguadas negras le dan un toque más siniestro y mohoso. Y aquí la tenéis, una pila bautismal que hará las delicias de los más góticos de la casa. Espero que os haya gustado y que le deis a la campanita para seguir mi canal. ¡Feliz Halloween y hasta pronto!